Hay una parte un poco cómica cuando habla de los dioses de esas otras poblaciones que fueron destruidos. Pero ahí dice, porque eran dioses de madera, de piedra, de palo, de metal. ¿Sí? Entonces, esos dioses humanos, dioses humanos que son los que el ser humano puede fabricar con sus manos. Esos son dioses humanos. Entonces, los dioses humanos, ¿qué tienen que ver con el mundo espiritual? No tienen nada que ver con el mundo espiritual. Con el positivismo sí, cuando las personas quieren de pronto algo y yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. Muchas personas cuando les hablamos sobre la salvación empiezan a llenarse de positivismo. Yo sé que voy con Dios, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que Dios es mi Padre, yo sé, yo sé. Y le decimos a esa persona conforme a la Biblia, no conforme a la idea. Cuando en la Biblia habla de adulterio, se refiere al Dios que las personas se imaginan. La mayoría de las personas cuando hablan de Dios, curiosamente, hablan de Dios así, con Biblia cerrada, es decir, sin la palabra de Dios. Y dicen, es que Dios esto, Dios aquello, Dios... Pero es raro, ¿no? Porque no usan la Biblia. Aquí en las redes sociales hay una ventaja. La ventaja es que tienen tiempo para pensar y para responder. Cuando alguien hace algún comentario, le hacemos alguna pregunta. Y cuando le hacemos alguna pregunta, esa persona normalmente va y consulta con los líderes de su iglesia. Los líderes de su iglesia, ¿qué hacen? Los líderes de su iglesia le mandan algunos versículos. Ahora, estos versículos tienen que ver con la pregunta que estamos haciendo. Cuando los leen, una persona que no es salva, ¿desde qué punto de vista lee los versículos de la Biblia? Bajo la ley. Solo hay dos ópticas. O se lee bajo la ley o se lee desde la gracia. Entonces, hay personas que nos mandan versículos porque los líderes de sus religiones le dijeron esos versículos y le hacemos preguntas sobre esos versículos a la persona. Primero le decimos, gloria a Dios por ese versículo que has puesto. ¿Y cómo lo lees? Solo hay dos formas de leer. Lo lees desde la gracia, lo lees desde la ley. El común de las personas, en modo natural, el ser humano, lee desde la ley. Lee estando bajo maldición. Qué pena decir esta palabra, ¿no? Bíblicamente, el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Y quién está bajo la ley? Toda persona que no ha recibido la salvación. Es decir, la gran mayoría del mundo todavía está bajo maldición. Ahora, ¿cuál es la maldición? Cuando una persona escucha la expresión está bajo maldición, podría pensar, le va a ir mal, le va a ir mal en su trabajo, le va a ir mal en su estudio. No, eso no es estar bajo maldición. Bajo maldición es, esa persona le puede ir bien en este plano humano, terrenal, en este cuerpo. La Biblia dice, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Inevitablemente todo ser humano, Hebreos 9:27, inevitablemente va a ir a estar en la presencia de Dios para el juicio. Algunos para vida, otros para muerte. Olor de vida para vida. Jesús es olor de vida para vida y para otros es olor de muerte para muerte. Porque Jesús vino a este mundo. Está escrito en la Biblia. El Hijo de Dios, el Verbo, fue hecho carne. Juan 1:14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Algunas personas dirían, bueno, eso se refiere a los que en esa época vieron. Ese vimos se refiere a todo aquel que ha visto la obra de Dios, a todo aquel que ha visto al unigénito, a todo aquel que ha creído en el unigénito. Ya también explicamos en otro video qué es creer en el unigénito. No es algo de positivismo, no es algo de yo creo, no, no es así. Creer en el unigénito significa todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Eso significa creer en el unigénito. Todo el mundo destituido de la gloria de Dios, todo el mundo bajo maldición. Eso es maldición. Ya, para culminar, ¿qué es maldición? Está destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona está bajo la ley, cuando se dice en la Biblia que el que está bajo la ley está bajo maldición, es una persona que no ha podido ver al Hijo. Volvemos otra vez nuevamente a Juan capítulo 1, versículo 14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vamos a leerlo textualmente como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Juan, entre los cuatro
libros que se conocen como evangelios. No son evangelios, ¿no? Son el evangelio. Esos 4 libros son el evangelio. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y según San Juan. No es el Evangelio de Lucas, no. El Evangelio de Juan, no. Juan capítulo, vamos a mirar, Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Eso se refiere a algunas personas en esa época que vieron, a los discípulos, que ellos vieron con sus ojos, ellos palparon con sus manos, como dice Primera de Juan. No se refiere únicamente a ellos, no, únicamente a ellos no. Vimos su gloria, gloria como del unigénito. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así dice, ¿no? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién puede ver esa gloria? La persona que entiende y cree lo que significa unigénito. Ya lo hemos hablado extensamente en otro en vivo. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Unigénito, vamos a hacer pregunta, vamos a hacerlo participativo. Unigénito, ¿qué significa la palabra unigénito? ¿Qué significa unigénito? Pregunta. Vamos a mirar comentarios. Dejo de mirar la cámara y voy a mirar un poquito abajo para mirar comentarios. Único hijo, único. Sí, todo. Eso significa unigénito. Gracias, los hermanos contestaron correctamente. Hijo único. Excelente como lo dijo la hermana. Hijo único. Unigénito significa hijo único. Más completo lo dijo la hermana. Único hijo, acaba de decir Diana. Hijo único hijo. Eso significa unigénito. Hijo único. Único hijo. Eso significa unigénito. Entonces, ¿qué persona cuando dice vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre? Así dice, ¿no? Así dice, ¿no? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, unigénito, bien lo escribieron, único hijo. Es el único hijo. Entonces, para que una persona pueda ver al unigénito, ¿cómo tiene que ver a toda la humanidad, incluyéndose a sí mismo? Tiene que ver a todo el mundo destituido de la gloria de Dios. Bíblicamente se puede llamar también muerto. Destituido de la gloria de Dios, Dios es la vida. ¿Sí? Dios es lo sabemos, ¿no? Génesis 3. Habían 2 árboles. El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El que comiera del árbol de vida, ¿qué le pasaba al que comía del árbol de vida? Vivía para siempre, ¿cierto? Eso lo conocemos. Hasta personas que nunca han profundizado en el Evangelio. Para profundizar en el Evangelio, tiene uno que conocer Génesis capítulo 1, 2, 3 perfectamente. Perfectamente. No así, no sirve. ¿Quién conocía así? Eva. Eva conocía así. Por eso Satanás le hizo una pregunta. Y con la pregunta que hizo, metió 5 para sacar 10. Así es que la otra vez hablamos de esa. No conocía esa expresión. Me estaba acordando. Entonces Satanás metió una pregunta para ver qué salía. Entonces lo que salió de Eva, Satanás se dio cuenta, ella no tiene exacta la palabra de Dios, no. Satanás la conoce perfectamente. Satanás conoce. Satanás cree el Evangelio, conoce el Evangelio, no. Satanás conoce la parte textual. Satanás es muy inteligente, más inteligente que todos los que están bajo la ley, pero no significa que Satanás no está bajo la ley, no, él está bajo la ley, pero él está por encima de todos los que están bajo la ley. Es decir, Satanás puede textualmente mencionar versículos haciéndoles un pequeño cambio, un sutil cambio, un sutil. Cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Dijo ciertamente algunas palabras, pero cambió algunas cositas. Y al cambiar algunas cositas, cambia todo el sentido, porque Dios no había dicho así. Pero cuando Satanás dijo así, en el corazón de Eva salió una mezcla, una mezcolanza. Bueno, no sé si han oído esa expresión, aquí se usa mucho en el país que me encuentro, se dice una mezcolanza. Así mezcló. ¿Qué salió de Eva? Algo de la palabra de Dios mezclado con el pensamiento de Eva. Cuando ya en el corazón de una persona hay mezcla, Satanás tiene el control de esa persona. Una persona que está bajo la ley, inevitablemente en su corazón, sí sabe versículos, pero los tiene mezclados con su pensamiento. ¿Quién puede dominar a una persona que tiene, sí, algo de versículos de la palabra mezclados con su pensamiento? Satanás. Por eso, en Apocalipsis 12:9 dice que él engaña al mundo entero. ¿Qué significa estar bajo maldición? Estar bajo maldición es estar destituido de la gloria de Dios. ¿Y quién está bajo maldición? Toda la humanidad, todo ser viviente, todo lo que respira, bajo maldición, maldito. Todo ser humano, todo ser humano que respira, maldito, bajo maldición. Por eso, cuando una persona considera esa palabra unigénito, unigénito significa todo el resto, hijo del diablo. Eso significa unigénito. La persona que logra entender esto en su corazón, logra creer esto en su corazón, primero que todo, ¿cómo entra? Como el niño que les conté, el primer ser humano que vi recibir la salvación cuando le estaba predicando, porque a muchos les prediqué, a muchos, y a muchos yo decreté salvos, como si fuera el papá, así. Hay un señor, un personaje famoso que le dicen papá, ¿no? Le dicen papá. Y ese señor usa un gorrito blanco chiquito. Y él, donde quiera los países que va y visita, él se arrodilla frente a las estatuas, le besa los pies a las estatuas. Él le da ejemplo a todos sus seguidores de qué es lo que se debe hacer. Arrodillarse frente a estatuas, besarle los pies a estatuas. Bueno, este dirigente de esta religión, así, este señor, él varias veces ha afirmado, y está en YouTube, hay videos donde él afirma que la historia es libro de la Biblia, que la Biblia es un libro de historia y de consejos. Así dice. O sea, él ve la palabra de Dios, no. Para la gente de esa religión, la palabra de Dios es lo que él diga. El Dios de las personas de esta religión es este Señor. Entonces, ¿qué le va a pasar inevitablemente al que tiene otros dioses? Hoy lo vimos en Isaías 37. ¿Qué pasó con las naciones que tenían dioses de metal, de madera, de bronce? Hace poquito subimos una canción que dice así, ¿no? Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Esa canción, bueno, un poquito chistosa, pero lo que dice Isaías 37 se refiere a eso. Sí, hay personas que tienen sus dioses visibles. El hombre, ¿qué es lo que mira? Dice la Biblia, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por eso el hombre hace dioses, como dice Isaías 37, de palo, de metal, así, es de piedra. El ser humano hace dioses así. Entonces, ¿qué hizo el Senaquerib? Dios permitió. Dios fue el que le permitió. Ahora hago esta pregunta, una pregunta, pregunta. Cuando Naamán, Dios dio liberación a Siria. Una pregunta, ¿no? Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 1, versículo 1. Capítulo 5, 2 de Reyes 5.1. 2 de Reyes 5.1. ¿Qué es lo que dice ahí de Naamán? Naamán. Dice el versículo 1. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Suena raro, ¿no? Porque uno dice, pero espere. Los sirios, ¿por qué Dios? El pueblo de Dios es Israel, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué Dios le dio liberación? Aquí dice que fue Dios.
O sea, Naamán veía como si hubiera sido él, ¿no? Pero no, aquí aclara. Dios, por medio de Naamán, había dado liberación a Siria. Así dice, ¿cierto? Leámoslo nuevamente, ¿no? La parte final. Dice, el versículo 1 de 2 Reyes 5. Dice, porque por medio de él, se refiere por medio de Naamán, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Así dice este versículo, ¿no? Entonces, ¿el pueblo de Dios quién es? Israel. Pero Dios dio salvación a Siria. ¿Qué representa a Siria? Los gentiles. Los gentiles. Por medio de Naamán, Dios había dado salvación a Siria. Por medio del apóstol Pablo, Dios dio salvación a muchas personas en Roma, en Corinto, en Colosas, no sé si sabían, ¿no? En Filipos, cuando el apóstol Pablo escribía las cartas filipenses. ¿A quiénes? A los hermanos que estaban en Filipo. ¿Y cómo ellos lograron ser hermanos? ¿Cómo ellos lograron escapar de la maldición? ¿Cómo ellos lograron creer en el unigénito? El que logra creer en el unigénito, esa persona, ¿qué pasa? Pasa a ver a Jesús como el primogénito. No cualquiera puede ver a Jesús como el primogénito. O sea, no es decir, ay, yo soy hijo de Dios, entonces Jesús es primogénito. No, no es por decir así. El que primero. Por eso dice Juan 3:16, un versículo que todo el mundo se sabe de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en quién, en el unigénito, en el primogénito o en el unigénito. Esto casi nadie lo medita, lo reflexiona, pero está escrito. Para que todo aquel que en él crea, en el unigénito. Ahí nombró el unigénito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, sea qué cosa. ¿Cómo dice? Pregunto, ¿sí conocen ese versículo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Isaías? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero falta algo más. Tenga vida, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Maki lo escribió completo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? Sí, no se pierda, no se pierda, más tenga vida eterna, sí, tenga, sí, bien, bien. Ya lo escribió, Maki lo escribió, todo completo. Uy. Entonces, sí, se refiere a eso. No se pierda significa, o sea que el mundo entero, el que no logra creer en el unigénito se pierde. ¿A eso se refiere ese versículo? A eso se refiere ese versículo. Cuando una persona está bajo la ley, ¿cómo ve la Biblia? ¿Cómo ve la palabra de Dios? Como poema, así como un poema. Entonces suena muy lindo. De tal manera amó Dios al mundo. Ay, gracias a Dios porque nos has amado. Espera, siga leyendo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Primogénito o unigénito? Unigénito. Muchas personas, aún sabiéndose de memoria ese versículo que dice unigénito, pero dicen todos somos hijos de Dios. Es increíble cómo alguien se puede expresar diciendo todo, ahí es que todos somos hijos de Dios. Claro, porque Diosito, hace poquito hicimos un video sobre esa palabra, Diosito, porque Diosito, Él nos ama y Él a todos nos va a llevar al cielo. Cuando personas se expresan así, ¿me puede mostrar en versículos? Ay, yo casi no conozco de la Biblia. ¿Alguna vez ha leído la Biblia? No, 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 ha leído algo, aunque sea un libro de la Biblia completo. ¿Un libro? ¿Cómo así? ¿La Biblia es libro? No, la Biblia tiene 66 libros. ¿Cómo? Ay, me estoy confundiendo. O sea, personas que no tienen nada de conocimiento de Dios, pero hablan así. O sea, ¿cómo hablan de Dios? Así. Esas personas bíblicamente se llaman adúlteros. Cuando usted ve una persona que habla de Dios sin la Biblia de Dios, ¿va a decir cosas feas? No, va a decir cosas lindas. Lo más terrible, esa persona está hablando un Dios diferente al de la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que en la Biblia no hay cosas lindas, sí, en la Biblia está lo más hermoso. Lo más hermoso que hay es el Evangelio. Dios envió a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y los que no creen en el unigénito se pierden.
Eso es lo que dice ese versículo. Eso es lo que dice ese versículo. El que logra creer en el unigénito no se pierde. Pero ¿quién logra creer en el unigénito? ¿Cómo dice Isaías 53, versículo 1? ¿Cómo dice Romanos capítulo 3, versículo 11, 12? Vamos a mirar Isaías 53, 1. Isaías capítulo 53, hoy sí estamos viendo versículos de la Biblia y el tiempo, ya nos pasamos, qué pena. Bueno, veamos estos dos versículos rápido, ya para terminar. Isaías 53, 1 dice, 53, 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la primera pregunta. Eso es lo que queríamos leer de ese versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aunque en la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. El ser humano lee rápido, y lo lee, ¿cómo lo ve? Como algo lindo, como algo hermoso, pero no medita en las palabras que están. Ahí hay una cláusula. El que no logra creer en el ni siquiera las personas saben que es unigénito. Bueno, aquí hermanos escribieron único, el Hijo único, el Hijo único, unigénito. Pero ¿quién logró creer en el único? Para que una persona logre creer en el único Hijo de Dios, significa todos los demás son hijos del diablo. Eso es creer en el unigénito. Cuando le compartí a un niño, la vez que le compartí a un niño, eso fue en el 2015, la primera vez que vi a alguien recibir la salvación. Antes le había compartido a muchos, pero a todos los que le compartía, yo los hacía repetir, mire, lea. Yo les decía, lea, ¿aquí qué dice? Entonces las personas decían, no, pues que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿usted por qué dice que es pecador? Aquí está el recibo de pago, aquí está. Así yo le decía a las personas, y las personas decían, pues sí, él efectuó la purificación, entonces yo no soy pecador. Yo los hacía decir así, y yo hacía como el papá, así como el papá, como el de esa religión. Yo los decretaba, si no me ves, Patris, Pio tu Señor contento, a partir de ahora tú eres salvo. Así yo decía, yo iba a la iglesia el domingo y daba testimonio. Esta semana 5 personas recibieron la salvación. No recibían la salvación. A mi punto de vista, yo los obligaba a decir lo que yo quería que me dijeran. Como yo los obligaba a que me dijeran lo que yo quería, entonces yo los llamaba, ya son salvos. Pero pasó el tiempo, ninguno de ellos. Semanalmente, yo pasaba casi todos los domingos y mi testimonio era, esta semana tales personas, y me dijo así, y yo le dije así. Yo hablaba de esa manera. Ninguno era salvo. O sea, no porque tú hagas repetir a una persona, lo ha dicho Pedro Wilches acá. Tú le puedes enseñar a un loro a repetir y el loro puede decir, Jesús quitó el pecado del mundo. El loro lo puede decir. Tú adiestra a un loro, es fácil, adiestrar a un loro es fácil. Tú le repites y le repites, hasta le puedes poner una grabación y el loro de tanto que escucha, Jesús quitó el pecado. El loro repite. ¿El loro se salvó porque repitió esa frase? No, si no lo cree en el corazón, así lo repita, no. Entonces, al principio, las personas a las que yo creía que ya habían recibido la salvación, solamente yo estaba buscando como un récord. Para mí era importante, así que todo el mundo viera, ese celo que había en mí, cómo la gente estaba recibiendo. Arrogancia, lo que vimos hoy en Isaías 37, arrogancia, eso no es recibir la salvación. Pasaron 5 años, cada día yo hablaba con varias personas y cada día yo hacía que varias personas dijeran que Jesús quitó el pecado del mundo y no eran salvos. Porque la Biblia dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Pero pasaron varios días. Imagínense cuántos días tienen 5 años. ¿Cuántos días tienen 5 años? Todos los días. Hacía que varias personas repitieran y dijeran y yo los llamaba, ya son salvos, recibieron la salvación. Tantas personas así y recibieron la salvación. Pero a los 5 años de estar así comparta, vi por primera vez a alguien recibir la salvación. ¿Cuántas personas? Miles. Yo llegué a llamar salvos. En la Biblia dice, ay de aquellos que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Yo era, como dicen, inmaduro, un arrogante, un soberbio. Hoy leímos en Isaías 37 ese corazón. Pero cuando vi a alguien recibir la salvación, ¿qué entró primero al corazón de esa persona? Entró el unigénito. Fue un niño, yo les he contado.
Pero ya finalizo esta historia del niño y ya nos despedimos. Este niño, cuando le hice dos preguntas, le dije, ¿sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? El niño, después de que se quedó así, después de que hablamos, el niño me dijo, al infierno. El niño me dijo, sí, bíblicamente al infierno. Teníamos la Biblia en ese momento, estábamos así, con el niño hablando. Él vino con una prima de él y el niño dijo, al infierno. Y luego le pregunté, honestamente, ¿tú eres o no eres pecador? El niño dijo, sí, yo soy pecador. Como él acababa de contestar que un pecador muere va al infierno, cuando el niño contestó esta última pregunta, el niño, él se dio cuenta de lo que había dicho. Se puso pálido. Yo lo vi, estando ahí sentado, vi cómo ese niño se puso pálido. Se fue así para atrás en la silla, se asustó. ¿Sabe qué había en el corazón de este niño? Temor de la palabra de Dios. Por eso al contestar bíblicamente un pecador muere va al infierno, cuando él mismo dijo que era pecador, nunca nadie le había hecho estas dos preguntas juntas. Nunca nadie lo había hecho reflexionar sobre esto. Y cuando vi que ese niño se fue para atrás, a todos los que yo los hacía decir, ellos estaban normales. Hasta, bueno, pues sí, Jesús, vea, y eso no lo enseñan. ¿Y por qué en las iglesias no enseñan? Y así, la fe no viene porque tú hagas repetir a una persona algo. No, la fe viene por el oír. Aquí hay hermanos que han recibido la salvación. Una hermana en especial duró 2 años escuchando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y a los 2 años pudo recibir la salvación. Hay quienes en menos, pero no es así como, así yo hace repetir a alguien, no. Ese niño ciertamente fue así, instantáneo, pero porque en él llegó el juicio. ¿Qué dice la Biblia? Se cumple lo que está escrito en la Biblia. El que cree en el unigénito. Pero solo el que cree en el unigénito. Esa persona no va a la muerte, no va a la condenación. El que cree en el unigénito. Y ese niño creyó. Para que él se haya visto muerto, él vio a todo el mundo muerto. Él vio como Isaías. Ese niño así, esa cara que es, él vio como Isaías. En ese momento le explicamos el Evangelio y ese niño la cara se le iluminó cuando escuchó el Evangelio. Sí, o sea, el niño estaba así. Ya me refiero, él no era de argumentar y argumentar y decir, no, yo llevo tanto tiempo, llevo en una iglesia cristiana, yo llevo tanto tiempo, yo soy líder. Yo no, el niño no hablaba nada de él. El niño solamente estaba escuche, pero estaba, primero que todo, estaba petrificado con esa noticia de un pecador muere a dónde va. O sea, cuando él reflexionó, se llama Michael el niño, ya no es niño, ya ahorita es un adulto, ya es un adulto. Pero este niño en esa época, en el 2015, este niño, escuchando el Evangelio, recibió, muy fácilmente recibió el Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Qué había llegado al corazón de este niño? El juicio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La gente no sabe qué es el unigénito. La gente, ¿por qué se pierde? Porque no logran descubrir quién es el unigénito. No logran saber qué es unigénito. No piensan, no meditan. Al no creer en el unigénito, ¿a dónde están yendo? Se pierden. Dice ese versículo, no se pierda. El que crea en el unigénito, no se pierda. Tal vez a ti te parecerá que aquí repito, repito y repito y repito mucho. ¿Por qué estoy repitiendo? Por amor a ti. Difícilmente esto es diciéndolo en palabras cortas, así en un mensaje de texto, ahí se lo voy a enviar a mi familia. Difícilmente eso logra entrar. El ser humano, ¿cómo le llega la fe? Por el oír. Ya que el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Lo que ustedes están escuchando el día de hoy es esa locura de la predicación. Por eso ustedes escuchan que yo entro como en un bucle y repito y repito y repito. Quiero que esto penetre hasta lo más profundo y llegue a tu corazón para que recibas la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, su entendimiento sea abierto. Permite que la palabra llegue a su corazón. El común de las personas no tiene temor de Dios. El común de las personas, cuando habla de Dios, habla su idea, habla su pensamiento de Dios, lo que quiere, lo que espera de Dios. Para que el ser humano hable de Dios, lo que espera de Dios, el ser humano se considera superior a Dios. Significa, tiene corazón como corazón de Dios. Bíblicamente eso es Satanás.
tener el corazón como corazón de Dios. Permite que las personas, meditando sobre qué es el unigénito y por qué tengo que creer en el unigénito para no perderme. Y si no creo en el unigénito, bíblicamente, según ese versículo, me estaría entonces perdiendo. Permite que las personas mediten sobre lo que han leído como si fuera una poesía. No es una poesía, no es para hacer sentir bien a las personas, es para que las personas reflexionen sobre dónde están. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.